Bueno, y sobre lo que decía antes Feijóo, una más. El líder del PP ha afirmado hoy que alguien que haya abusado de una mujer puede ser regularizado. La ministra Elma Sainz ha respondido tajante. Eso es falso. Un migrante que ha delinquido, que ha abusado de una mujer o ha robado a un ciudadano, que tenga antecedentes policiales y que el gobierno regularice a este ciudadano, no tiene ningún antecedente en ningún país de la Unión Europea. El señor Feijóo demuestra o desconocimiento o mala fe cuando habla de los antecedentes penales. El carecer de antecedentes penales ha sido, es y sigue siendo un requisito imprescindible para cualquier normativa en materia de extranjería. Pero lo peor de todo es que es una pendiente deslizante, porque empezamos a vivir ya escenas de violencia dentro del Congreso. Y de última hora es esta, la de la violencia en el Congreso, la del diputado de Vox encarándose con el vicepresidente de la Cámara. Literalmente así, subiendo al estrado, abordando a una de las letradas, después a Gómez de Celis. Cara con cara, a 10 centímetros y la noticia de la mañana esta. No hay consenso para la condena. El Partido Popular ha pedido enmendar la declaración que ha firmado el resto de la Cámara y no firma el acuerdo del resto de los grupos. Acaba de contestar Óscar Puente diciendo que Feijóo es el Orbán de Ourense, que no desaprovecha, dice, ni una para retratarse, porque no se han incluido 2, 3 frases que el PP reclamaba incluir. Lo que tenemos ahora mismo, Cristina Cañedo, es falta de unanimidad para condenar el gesto de violencia que hemos vivido. Sí, porque esa declaración institucional que acabamos de conocer hace solo unos minutos está firmada por todos los grupos de la Cámara, excepto el Partido Popular y Vox. En esa carta dice que lo sucedido ayer supone un ataque a la dignidad de la soberanía nacional, que es esta sede y que merece respeto. Y además se exige que no se vuelva a producir porque lamentan que no es un hecho aislado, que es algo que se viene sucediendo en clara línea con una política de ruido y de intimidación. Esta es la carta que no ha firmado el Partido Popular. Aseguran que porque el Partido Socialista no ha querido añadir que eso se produjo tras el insulto de un diputado de Esquerra Republicana y tampoco se ha querido añadir que exigen a la presidencia que no se bloqueen las leyes como pide el Tribunal Constitucional. En cualquier modo, no hay unanimidad aquí en el Congreso, al menos por parte de PP y Vox, para condenar esa imagen sucedida ayer. Es inaceptable, tendría que haber sido expulsado de su organización, es ser antidemócrata y es fascismo puro. Me avergüenza ver las imágenes que vimos ayer y demuestran el poco respeto que tiene Vox a las instituciones. Rememoran bastante bien a ese 23F, les agradecemos que en este caso no subiera con una pistola. Y lo que vimos ayer no se ha visto en el Congreso de los Diputados de hace décadas. Ha sido preguntado y el líder de la oposición ha dicho: tengo que irme a trabajar. No hay condena, ni escrita, ni de palabra, en los máximos rangos del Partido Popular. Hoy el propio partido Vox ha llegado a justificar lo sucedido. Estos los argumentos. ¿Se equivocó el diputado señor Sánchez de Vox? Los que se equivocan son la presidencia de la Cámara no ejerciendo su función de control y de orden en la Cámara. ¿Qué le parece lo sucedido ayer con el diputado de Vox en la tribuna del Congreso? ¿Lo condenan? El desparpajo con el que se manejan estos diputados de Vox, esa gallardía impostada que les permite hacer todas estas barbaridades, se asienta sobre una profunda cobardía. Porque ellos saben que el resto no les vamos a responder en los mismos términos porque sería imposible la vida parlamentaria. Si ayer el vicepresidente del Congreso hubiera respondido en los mismos términos, probablemente hubieran llegado a las manos. Y, en segundo lugar, este tipo de declaraciones de vamos a defender con violencia, lo que buscan es crispar y tensar el ambiente social de una forma que nos lleve a un enfrentamiento civil en España. Esto es la enésima prueba de que a esta gente de España le importa un pimiento y de que Vox no es un proyecto político, es un negocio, porque creen que un escenario de confrontación civil les beneficia políticamente y sitúan eso por encima de su país y por encima del interés de los españoles. Por tanto, esta gente ni son patriotas ni son políticos. Esto es un negocio que se han montado 4 para vivir, mover algunas palancas de malestares ciudadanos para vivir del cuento y forrarse, que es de lo que va todo esto. Esto es el resultado de todos los que han apostado por una política que cree que subir el diapasón, que subir los decibelios da premio.
y han entrado en una competición por ver quién sube más los decibelios. Estas imágenes que hemos visto son lamentables, pero no distan mucho de muchas que veo todos los jueves en la Asamblea de Madrid y que son realmente lamentables y que colocan la política en un lugar en el que no debería estar. Segunda consideración. El partido que dice que hay que legalizar a medio parlamento, que es Vox, es justamente el que ha traído mayores niveles de crispación a la historia política de nuestro país, ya sean los centros de menores, ya sean Torre Pacheco, ya sean las movilizaciones de Ferraz o ya sean las instituciones. Quien ha introducido niveles de tensión insoportables en la vida de este país es precisamente Vox. Y, en último lugar, se habla mucho de la catadura moral de muchos políticos y a veces con razón. Yo quiero recordar que este señor era juez, es juez. No me quiero imaginar con qué grado de empatía o de sabiduría trataría las causas que le pusieran delante, porque desde luego parece que no tiene el talante mínimo democrático como para estar en ningún sitio del que dependa la vida de nadie. Este tipo de situaciones tiene mucho que ver también con el intento de difuminar una realidad incontestable bajo el paraguas de la polarización. Aquí no hay polarización. Aquí lo que hay son campañas de bulos orquestadas, acosadores, escuadristas como Vito Quiles, persecuciones de inmigrantes en centros de menores o en lugares como Torre Pacheco, cánticos todo el verano pasado de Pedro Sánchez, hijo de puta, y de otras figuras de la izquierda, insultos en conciertos, cánticos en estadios de fútbol de musulmán, el que no vote, que ahora se transforman también en violencia en las instituciones, pero todo ese paquete viene ocurriendo desde hace tiempo y no es polarización, viene siempre del mismo lado. Y desgraciadamente tengo que decir que no es exclusivo de Vox, que había algunos también a los que les gustaba mucho la fruta, que iban allí, llamaban hijo de puta al presidente del gobierno y luego hacían campañas de merchandising con gorras y camisetas. Todo eso ha contribuido a que el espacio se esté envileciendo de esta manera tan absoluta. Pero actualmente... Oye, pues igual que hay gente multiorgásmica, puede haber gente que es multibélica. Que acaba varias guerras varias veces, no sé. No sé, yo creo que claro. Lo mismo es. Fabián, nosotros tenemos una palabra en Galicia que es derradeira y ¿sabes? Siempre vamos a tomar la derradeira y al final no salimos del bar, ¿sabes? Nunca se acaba. Y esto yo ya así le veo nos va. Que al final... Y esto ya lo veo igual con esta guerra, ¿no? Ya varias veces Trump nos ha dicho que iba a acabarse, que iba a ser el final y vemos pues cómo no está siendo el final. Yo en este caso sí que tengo que decir que la presidenta italiana Meloni, la respaldo en este caso porque ella lo que ha dicho, oye, yo no quiero con Israel un convenio que cada 4 años se actualiza automáticamente, sino que quiero renovarlo y ir viendo cada año lo que puede ser especial, pero sin abrir un conflicto con Israel como hizo, por ejemplo, nuestro presidente, el presidente Sánchez. Entonces sí que aplaudo la decisión de la Sabes que eso no es lo que ministra. piensa Israel, ¿no? Porque te estás haciendo de portavoz de Israel, pero sabes que Israel... No, no me estoy haciendo de portavoz de si nadie. tú dices que no ha abierto conflicto con Israel, Israel No. sí considera que ha hecho lo mismo que Pedro Sánchez. No, hombre, no. Considera que efectivamente romper un acuerdo de defensa como el que tenía pues es efectivamente una falta de lealtad hacia Israel. Dice Israel. Todo lo contrario, ella pidió lealtad, respeto. Os estáis quedando tan solos que ni la derecha italiana, ni la derecha... Sois la única derecha de Europa que todavía es más pro-Israel que la derecha de Israel. Mira, no es la digas única que eso. queda. No tenéis más socios en toda Europa capaces de decir las cosas de Israel que decís vosotros. Es alucinante. Y la propia Meloni, efectivamente, ha llamado genocidio a lo de Gaza, se ha distanciado de Israel, ha reconocido el Estado palestino, todo está mucho más cerca del sentido común que vosotros, que seguís como los portavoces de Netanyahu en Europa. O sea que está bien que hagas un gesto hacia Meloni, a ver si sospechas. Mira, a mí me gustan todos los que venís de Cataluña, eres tú la antítesis de Pilar Rahola, cada una. Yo puedo decir que tú te debes entonces también a otros que te pagan para venir a decir esto y atacar al Estado de Israel. Yo sí que... No, pero es que no voy a... Porque tú dices, es que sois los voceros de Israel. Yo no soy digo lo que vocera de sois, nadie. no sois objetivo, yo no he dicho que te aquí pague. e Puede que os Inaxi. pague Israel, Yo eso lo este dicen programa otros. Los se separan porque no pueden hablar de política, hay polarización. Claro que hay polarización. Lo justo, lo ecuánime, en mi opinión, modesta, es reconocer que el odio está instalado en los dos lados. Lo que tú llamas polarización es una reacción ultraconservadora a avances democráticos básicos como los derechos de las mujeres, financiada y coordinada por estos sinvergüenzas como Donald Trump. Decía la portavoz parlamentaria de Vox que las naciones tienen derecho a defender su soberanía. El problema es que cuando lo hizo España, salió corriendo a criticar a España y a ponerse del lado de Meloni. Incluso la portavoz del Partido Popular, Esther Muñoz, también dijo que a Meloni no se la atacaba porque no montaba circos como Sánchez. ¿Os acordáis? ¿Ahora qué pasa? Ahora va a salir Esther Muñoz a decir por qué el circo cada vez es más amplio. Claro. El problema es que necesitamos una derecha democrática que tenga algo que ofrecer que vaya más allá de guerras, muertos y crisis en el exterior y crispación y violencia en el interior de España. Y atención, Argemiro. Es interesante esto porque creo que de buena fe buena parte del electorado estadounidense
en buena medida también sintiéndose abandonado por una izquierda que se había echado en brazos del liberalismo, depositó sus esperanzas en este sátrapa bien pagado de sí mismo que se considera Napoleón y está demostrando que no es más que un piernas, ¿no? Y esa gente ahora le está exigiendo una respuesta. ¿Todo esto para qué? ¿Para qué toda esta tonelada de matanzas, de sangre, de familias rotas, de inestabilidad económica? Están intentando llegar a un acuerdo para situar para poner la situación en el punto en el que estaba antes de la agresión, con el estrecho de Hormuz abierto y con un Irán que acepte no tener armas nucleares, que ya lo había aceptado en acuerdos como el de Obama. Entonces, ¿todo esto para qué se ha hecho? ¿Para qué ha servido? Ha servido para fortalecer a los enemigos que tenía Donald Trump cuando empezó esta agresión. El régimen iraní es hoy más fuerte porque ha asfixiado el espacio de la oposición democrática dentro de Irán, las armas de Israel y de Estados Unidos. Sus aliados están más lejos, aliados como Meloni se han distanciado, sus aliados en la OTAN también se han distanciado. Ha desatado una crisis energética brutal que a su vez ha impactado o ha dado como resultado un aumento de la inflación y una dificultad en el comercio internacional y lógicamente se preguntan para qué. Y ahora, cuando veía antes el intento de plantear una entrada con tropas, ¿no? en Irán, pero a esta gente nadie le ha dicho que entre el Golfo y Teherán hay dos cadenas montañosas y un desierto. Es que no es creíble. Es que se ha metido en un barrizal del que no sabe cómo salir y es lógico que los norteamericanos hoy le estén pidiendo explicaciones. Claro. La violencia en el Parlamento. La falta de condena hoy es preocupante, pero hoy los partidos del arco parlamentario están mirando al PP y señalando a su líder Núñez Feijóo, al que acusan de estar haciendo movimientos que se acercan a Vox, tanto en esta violencia como en la cuestión migratoria, donde hoy Feijóo ha sorprendido con estas declaraciones, diciendo que los regularizados en la regularización de inmigrantes que viene contienen violadores. Atentos. Un migrante que ha delinquido, que ha abusado de una mujer o ha robado y que el gobierno regularice a este ciudadano no tiene ningún antecedente en ningún país de la Unión Europea. Inmigración legal, ordenada, es lo correcto. Pero una inmigración a granel, que venga simplemente un efecto llamada y que las mafias sigan traficando con seres humanos. Ya, yo creo que esto es un disparate. El Ejecutivo dice hoy es imprescindible del antecedente, es imprescindible un certificado de penales, no se regulariza a violadores y acusa hoy al Partido Popular de deslizar el discurso en la dirección de Vox, Cañedo. Sí, el enfado en el gobierno es evidente y monumental por esta línea argumental, por este argumentario del Partido Popular en contra de esa regularización extraordinaria. Insisten en que es bueno para España y sobre todo que a la gente que se va a regularizar son personas que ya viven en nuestro país y que no son, por supuesto, delincuentes. No compran ese discurso de Alberto Núñez Feijóo y ponen el foco en esa deriva ultra, dicen, del líder del Partido Popular. Este proceso de regularización extraordinaria es para personas en situación irregular, no para delincuentes. No voy a comprar de ninguna manera el marco que intenta introducir el Partido Popular vinculando inmigración con delincuencia. Ya está bien de excusas, de obstáculos, de intentar boicotear la esperanza. Es el Partido Popular más desubicado de la historia. Es una indignidad. Las declaraciones que acaba de hacer el señor Feijóo son una vergüenza. No demuestra más que ser un vasallo de Vox. Y le pido cordura al señor Feijóo. Sin más paños calientes. Es que no hay más. ¿Se puede zarandear o no se puede zarandear a la gente? ¿Se puede levantarle el dedo en la cara al presidente del Parlamento, sí o no? Ante eso tienen que decir cosas concretas. Vamos a incorporar la voz de Victoria Rosell, magistrada. Muy buenos días, Victoria. Hola, muy buenos días, Silvia. ¿Cómo has vivido tú este episodio al que hemos asistido en las últimas horas en el Congreso? Pues con mucha estupefacción e indignación, bueno, efectivamente, por ser una falta de respeto institucional. La diferencia entre la civilización y la ley del más fuerte es precisamente que nos hemos dotado de unas normas y de un respeto institucional. La presidencia del Congreso es la tercera autoridad del Estado, la segunda elegida democráticamente, y el Estado de Derecho no se inventó para que la ciudadanía cumpliera la ley, que eso sucede también en los estados autoritarios, sino para que los propios poderes cumplieran su derecho. Y este señor además es juez. No es que sea un hombre ajeno
a las instituciones que entre ahí. No, efectivamente estoy de acuerdo en que es un paso más, un quebrar una línea que debería haber sido una línea roja en el respeto institucional, sobre todo porque es el respeto institucional a la soberanía popular que encarna el Congreso de los Diputados. Ayer el debate era, sobre todo en las derechas, si el ministro de Justicia había faltado al respeto institucional a la carrera judicial, con una frase correcta en el fondo y en la forma. Y hoy, sin embargo, quienes se quejaban ayer de esto, pues irrumpen en el Congreso de los Diputados de esta manera violenta y, desde mi punto de vista, intolerable en términos democráticos. Claro, es que vamos a recordar que precisamente el diputado de Vox, como bien ha recordado ahora la magistrada Victoria Rosell, el que ha protagonizado, el que se ha encarado con el vicepresidente del Congreso, es un juez en excedencia. No solo conoce las normas, sino que debe velar, Alan, precisamente por el respeto del ordenamiento de las reglas que nos hemos dado y específicamente, además, en una Cámara como es el Congreso. Además, fijaos, el discurso de Vox muchas veces hace mucho hincapié en el asunto del orden y la ley. A mí no me parece nada más desordenado que subir en una sesión parlamentaria donde reside la soberanía nacional de nuestro país y montar todo este pollo, todo este ridículo que sería impropio incluso de una clase de niños. Un niño que se ha sentido agredido por un chaval que tiene al lado sentado o que le ha insultado, no se levanta y le va a la profesora y se le empieza a reivindicar delante de la cara que lo que ha pasado tiene que ser detenido por ella, no sé qué. No se ve en ninguna clase esto, sin embargo sí que se ve en el Congreso de los Diputados. Pero fijaos, y siguiendo con el asunto del niño, como las actitudes de estas personas son profundamente infantiles, porque defiendo el orden y la ley, sin embargo, cuando el orden no es el que a mí me gusta, entonces me arrogo el derecho para poder subvertirlo e instalar uno completamente nuevo. Y esto, por desgracia, es una cosa que ocurre ahora, pero que ocurrió durante el siglo pasado cuando el orden era distinto y cuando la respuesta fueron las armas. Hoy en día el orden tampoco les gusta, dicen que vivimos en una dictadura y, por lo tanto, abandonan toda esperanza. No van a decir en absoluto que esto les parece mal, sino que lo van a reivindicar como algo que hay que hacer, por supuesto, contra la malvada dictadura de Pedro Sánchez. En fin. Alfonso.